billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Sallallahu ala Muhammadin wa ali wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y a los compañeros electos. Salamun alaikum, queridísimos hermanos y queridísimas hermanas. ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a esa clase. Una clase llena de sabiduría. Y van a aprender un montonazo de cosas importantes. Es clase número 5 sobre las llaves de la vida islámica, o mejor dicho, la sunna. Lo que todo el mundo habla, pero menos nos cuentan qué es la sunna. ¿Cómo es la vida islámica? Ahora les vamos a enseñar. Hemos dicho, la clave de la vida islámica primero es utilizar la cabeza, el intelecto. Y la segunda llave es la ciencia, el conocimiento, la sabiduría. Dios y los profetas enviados por Dios, lo único que están esperando de nosotros, que empecemos a utilizar la cabeza buscando la verdad. Y el camino de la verdad es el camino de la luz, es el camino del conocimiento, es el camino de la sabiduría. Entonces, el Islam es una fuente de la sabiduría, del conocimiento. El Islam no permite ni fanatismo, ni ceguedad, ni dogma de la fe. Nada de eso. El Islam no permite que el pueblo sea corderos de Dios, ni cualquier otro animal de Dios. Dios no necesita ni cerdos de Dios, ni corderos de Dios, ni cocodrilos de Dios. Nada de eso. La verdad, en serio. Dios necesita seres humanos inteligentes, sabios y puros en la práctica, de tal forma que pueden ser representantes de Dios sobre la faz de la tierra. ¿Para qué? Para construir la tierra de Dios, para restaurar la tierra, para servir a Dios. ¿Y cómo servir a Dios? Sirviendo al prójimo. Eso es la ley de Dios. Eso es el camino de Dios. Eso es el camino de todos los profetas de Dios. Dios nos creó por un propósito, que es la sabiduría, el conocimiento. Y cuando ya sabes, hay que ponerlo en práctica. Y hemos hablado de la importancia de la sabiduría. Y 2 capítulos más aquí sobre el conocimiento y la sabiduría. Primero es, ¿cuáles son las ciencias y el conocimiento útil en el Islam? Y después, el respeto, o mejor dicho, las normas y los modales de la forma correcta de educarse, aprenderse y enseñar, que son 2 cosas bastante importantes. Lo vamos a leer, lo vamos a reflexionar juntos. Bueno, primero vamos a ver, el título dice, los conocimientos útiles, las ciencias útiles en el Islam. Primero, enseñar la religión, enseñar lo que es el conocimiento de la fe, la sabiduría de la fe. Primera narración del Imam Rida alayhi salam, el 8º imam, dice, Rahimallahu abdan ahya amrana. La misericordia de Dios sea con un siervo que está reaviviendo nuestro asunto. La misericordia de Dios sea con el siervo que está reaviviendo nuestro asunto. Entonces el narrador dice, فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ يُحْيِي أَمْرَكُمْ. Entonces yo le pregunté al Imam Rida, el narrador dice, yo le pregunté entonces cómo se reavive su asunto, qué es su asunto, cómo se reavive. قال, Imam Rida alayhi salam enseñó esa clave. يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا. Primero, vas a aprender nuestros conocimientos, el conocimiento de Ahlul Bayt lo vas a aprender todo. وَيُعَلِّمَهَا النَّاسِ. Y después de aprender, vas a enseñarlo. Mira, primero, querido hermano, es que tú aprendas y después enseñas. Pero lamentablemente hay personas en el mundo islámico sin haber estudiado el Islam. Y piensa que por ser árabe o por ser iraní o por ser afgano, no sé qué, por haber nacido musulmán, puede enseñar el Islam. ¿De dónde? No puedes enseñar lo que ignoras. En serio, querido hermano. Lo que no lo hayas aprendido, no lo puedes enseñar. La tradición familiar tuya
la tradición familiar tuya es tuya, no es del Islam. La conducta de tu familia tal vez no tiene nada que ver con el Islam. Ojo, hay personas que piensan la forma de la vida de su familia, eso es el Islam. Sin haber aprendido el Islam, quiere enseñar el Islam. ¡Qué loco! En serio te lo digo. فَيَتَعَلَّمَ عُلُومَنَا. Primero debe aprender todos nuestros conocimientos. Que lo aprendas. Ya listo, lo has aprendido. Yo cuando quise entrar en el seminario, fui a hablar con varios ayatollahs, alumnos del Imam Khomeini. Y eran de 80, de 70 años, hombres grandes, importantes. Y entonces yo era del último año de secundario. Yo lo consulté si yo voy a ser sheikh o no. Uno de esos sabios, esos ayatollahs, me dijo una palabra clave. Dijo, hijo mío, si puedes y estás dispuesto a dedicar lo mínimo 20 años en la biblioteca estudiando. 20 años. Ya eso es lo mínimo de estudio de la religión. Si estás dispuesto a dedicar 20 años de estudio, listo, bienvenido, esto es tuyo. Con 20 años ya vas a tener lo mínimo para enseñar el Islam. Ya vas a tener lo mínimo para enseñar el Islam con 20 años. Y ahora, cuando yo lo veo, digo, es cierto. Porque ahora es más de 20 años, desde el año 1997-98 que yo empecé el estudio de la religión hasta hoy en día. Es más de 20 años. La verdad, mucho más que 20 años. Pero yo veo que estoy en el comienzo del camino de Ahlul Bayt, en el comienzo del conocer el camino de Ahlul Bayt. Montonazo de libros que yo tengo en mi plan, aún no lo he leído. Ya son miles de libros que yo dije, eso sí que lo voy a leer. Ese libro de Sunna lo voy a leer. Ese libro de la historia lo voy a leer. Esos libros correctos de la escuela Sunna lo voy a leer. Pero aún me falta bastante, la verdad. Más de miles de tomos que yo lo tengo. En mi plan aún no lo he leído, porque no me alcanza todo el tiempo. Y ahora yo estoy viendo que 20 años es lo más mínimo. Y bueno, lo mínimo que debemos decir es 50 años. Para que después vamos a decir, esa persona ha tomado una cuchara del conocimiento islámico que es un océano. Después de 50 años, tú vas a decir que sí has saboreado algo del Islam. El grave, la verdad, les voy a confesar, queridos hermanos, el grave problema que nosotros tenemos en Occidente, personas que están difundiendo el Islam no conocen el Islam. En serio. Bueno, un Islam en base de la ignorancia no se puede difundirlo. Claro. Entonces, Imam Rada alayhi salam dice, la misericordia de Dios para quien reavive nuestro asunto, restaura nuestros asuntos. ¿Cómo hacerlo? Es que vas a aprender primero y después lo que has aprendido, lo va a enseñar a todo el mundo. No dice que lo vas a enseñar a los musulmanes, no dice que lo vas a enseñar a los creyentes, dice annas, todo el mundo. Todo el mundo quiere decir, tú aprendes bien el Islam y lo enseñas a los incrédulos, a los no musulmanes, a los cristianos, a los judíos, a todo el mundo. El Islam no va a excluir a un grupo o solo incluir a un grupo. No. Dice a todo el mundo. El Islam, si es el camino de la salvación, es para todo el mundo. No es para un grupo exclusivo. Entonces, Imam Rada alayhi salam lo explica. Dice, فَإِنَّ النَّاسِ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا. Si la gente supiera la belleza de sabiduría de nuestras palabras, nos van a seguir seguramente. Todo el mundo va a seguir a Ahlul Bayt alayhimus salam. Si conociera la gente la profundidad, la belleza del conocimiento de Ahlul Bayt alayhimus salam, la sabiduría en las palabras del profeta sallallahu alayhi wa sallam, que en gran parte fue censurada y después restaurada por Ahlul Bayt. Todo lo que los califas censuraron a Ahlul Bayt, Imam Sadiq alayhi salam, Imam Rada alayhi salam, nos volvieron a enseñar. Dijeron, el mensajero de Dios dijo tal. Nos volvieron a enseñar. Entonces hay que volver a enseñarlo. Y cuando tú empiezas a enseñar toda esa sabiduría, no hace falta que tú atraigas a la gente hacia el Islam. No, solo tú lo dejas expuesto, ese conocimiento lo dejas expuesto.
Deja que la gente lo vea, la gente lo escuche. Mucha gente va a seguir, automáticamente va a seguir a Ahlul Bayt. No hace falta que tú hagas mucho esfuerzo, no. Así como tú empiezas a enseñar la belleza de palabra de Ahlul Bayt, la belleza de esa sabiduría, la gente automáticamente viene a seguir el camino de Ahlul Bayt alayhimus salam. En otra narración, Imam Hassan Askari alayhi salam dice, del mensajero de Dios. Es una de esas narraciones recuperadas por Ahlul Bayt alayhimus salam. Imam Hassan Askari, el imam número 11, dice una narración del mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam. El mensajero de Dios dice, Ala faman kana min shi'atina, sepan, quien sea de nuestros verdaderos shi'a, nuestros verdaderos seguidores, aliman bi'ulumina, que sea sabio, que sepa nuestros conocimientos, fahad al-jahila bi shari'atina, una persona que conoce la sabiduría de Ahlul Bayt, la sabiduría del mensajero de Dios, y lo enseña a los que lo ignoran. Entonces, esa persona, buen seguidor, sabe la sabiduría de Ahlul Bayt y lo enseña a los demás. Tiene 3 caracteres. Wa arshadahu, los va a encaminar. No es que solamente va a hablar, sino que es una persona en permanente contacto con la gente, vive con ellos, les ayuda a llegar al camino de Dios. وَعَلَّمَهُ شَرِيعَتَنَا, y enseña nuestro sharia, nuestra ley, las normas de la vida, las llaves de la vida. كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى. Esta persona seguramente va a estar con nosotros en el lugar más alto del paraíso. Si quieres estar en el lugar más alto junto con el mensajero de Dios, junto con Ahlul Bayt, en el último nivel del paraíso, eso es la condición. Que seas sabio, seas un buen seguidor en la práctica y que lo enseñas a los demás. Así, cuando tú vas a ayudar a la gente, les va a dar consejo, eres responsable, vas a estar junto con el mensajero de Dios en el nivel más alto del paraíso. Siguiente en narración. Bueno, ya queremos enseñar el conocimiento islámico. ¿De qué vamos a enseñar? ¿De qué vamos a empezar? El primer punto que ahora yo quiero enseñar a mi hijo. Aquí el mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam nos dice: Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah. La primera palabra que quieres enseñar a tu hijo, que sea esto: la ilaha illallah. ¿Qué significado tiene? La ilaha illallah. Esa narración tiene 2 niveles de interpretación. Nivel 1 es la traducción. La palabra la ilaha illallah. No hay divinidad más que Allah. Enséñalo a tu hijo. O sea, eso es, podemos decir, el significado ya de apariencia de esa palabra. Pero si vamos a profundizarlo un poco más, quiere decir, enseña a tu hijo que la única autoridad es Dios. La única autoridad es Dios. En tu vida, en tu camino, en lo que haces, en lo que pides, en lo que ordenas. Muestra esa palabra en tu vida. Muestra que tú eres solamente el siervo de Dios. Muestra que no tienes otra autoridad, que no asocias a Dios con otras personas. Entonces, una persona que tenga la autoridad a Dios, entonces ya tiene el Islam junto con la política, porque dice la única autoridad para mí es Dios, y su hijo lo está aprendiendo. Y yo creo que esto es el significado más profundo de la palabra, que tú haces entender el significado de la ilaha illallah, que no hay divinidad más que Dios, a tu hijo. Eso debe ser el primer paso y lo primero que vas a enseñar a tu hijo. El segundo, ya le hemos enseñado la ilaha illallah. ¿Qué vamos a enseñar? El Sagrado Corán. Uno de los deberes de los padres es enseñar el Sagrado Corán a los hijos. Imam Baqir alayhi salam, Imam Ali alayhi salam y todo Ahlul Bayt desde el niño enseñaban a sus hijos y ordenaban a ellos recitar el Sagrado Corán. Siempre, desde el comienzo, recitación del Sagrado Corán, aprender. Eso era lo más importante. El mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dice: un derecho de la hija es que su papá debe enseñarla
Surat An-Nur. Surat An-Nur es un capítulo súper importante que es capítulo 24 del Sagrado Corán. Dice, el derecho de la hija es que su papá le enseñe Surat An-Nur. Interesante. En otra narración dice que le enseñes las narraciones. Ahadís. Ahadís son las narraciones. Entonces, primero la ilaha illallah, el Sagrado Corán, que lo pueda recitar bien. Y después a las hijas Surat An-Nur, capítulo 24 del Sagrado Corán. Y a ambos enseñar narraciones. Imam al-Baqir alayhi salam dice, ustedes deben competir en aprendizaje y enseñar nuestras palabras que dicen lo halal y enseñan lo haram, lo lícito, lo ilícito, lo enseñan y que lo aprendan de un sabio veraz. Eso es mucho mejor de todo lo que está en el mundo material de oro y plata. Siguiente enseñanza que es obligatorio aprenderlo son las normas islámicas, la sharia, fiqh, la jurisprudencia islámica. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos más de 600, algunos sabios lo contaron hasta 630, más o menos es por ello. Normas obligatorias que son prohibido, obligatorio. ¿Sí? Tenemos 5 tipos de normas: lícito, recomendable, desaconsejable, prohibido, obligatorio. Lo que es orden son los últimos finales, que Dios te ordena hacer, Dios te ordena no hacerlo. Entonces, lo que Dios ordena no hacerlo se llaman normas de las cosas ilícitas, prohibidas. Lo que Dios te ordena hacer son cosas obligatorias. Lo que Dios te recomienda son cosas recomendables, aconsejables. Lo que Dios dice, mejor no lo hagas. Pero si lo cometes, no tiene castigo. Pero te aleja del camino de Dios. Se llaman cosas desaconsejables. Y hay cosas que son lícitas. Entonces, lo más importante que debes aprender es Sharia. ¿Sharia qué es? Es la ley islámica. Es aprender cuáles son las cosas permitidas, cuáles son las cosas prohibidas, cuáles son las comidas lícitas, las comidas ilícitas. Ta'allamu al-fara'id. Primero aprendan las normas obligatorias, las normas de prohibiciones. Wa'allamuha an-nas. Entonces, enséñalo a la gente. A una persona entra en el Islam, nunca usted va a ver que haya una clase que le va a enseñar las cosas obligatorias en el Islam. ¿Cuáles son las cosas obligatorias? No lo van a dar, ni hay clase de eso. Muchas veces ni hay libro, de hecho. Eso es una lástima. Dice, cuando lo aprenden hay que enseñar a los demás, también a la gente, no dice a los musulmanes. Estas normas hay que enseñar a todo el mundo. Entonces los musulmanes deben enseñar Sharia a todo el mundo. Si uno es ateo, dice, quiero aprender, adelante, venga, te voy a enseñar. فَإِنِّي إِمْرُؤٌ مَقْبُودٌ. Entonces, el mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, dice, yo corto tiempo voy a estar con ustedes y después tengo que abandonar ese mundo. El mensajero de Dios dice, وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ. Y van a aparecer muchos conflictos en la sociedad. حتى يختلف الرجلان في فريضة لا يجدان من يفصل بينهما. Después de mí va a haber conflictos y dos musulmanes empiezan a discutir sobre una norma obligatoria y uno dice es obligatorio, otro dice no. Es decir, empiezan a poner en duda las normas de Dios. Si no lo enseñan, la gente lo empieza a poner en duda. Entonces mucho peligro, la verdad muy peligroso esto. En todas las sociedades es así. Cuando usted no lo enseña, está después y ya todo eso, la pobrecita persona entra en el Islam, no conoce el Islam, poco a poco empieza a poner en duda las normas islámicas, porque no lo conoce. Es decir, el Islam tiene límites. Dice, eso es permitido, eso es prohibido, eso no se puede comer. Por ejemplo, el conejo es prohibido en el Islam. La rata, conejo, cosas así. Entonces, cuando usted desde el primer día no lo enseñas, hermano, la carne del supermercado es prohibido porque no es halal. Ya, de una lo enseñas. Cerveza, alcohol es haram. Gelatina es haram, es prohibido, no se puede comer.
Entonces, cuando no lo enseña y pobrecito la persona no lo sabe, ya se acostumbra a tener la misma vida de la cristiandad aquí en el Islam. Después, cuando quieres enseñarlo, va a resistir. Ay, yo 20 años estoy comiendo carne de cerdo. No lo sabía. Ay, ¿cómo así? Es que no me lo enseñaron. El primer día que la persona entra en el Islam, debes enseñarlo todo. Incluso te lo digo antes del Islam. Antes que una persona entre en el Islam, debes enseñarle todo. En otra narración del mensajero de Dios dice que le enseñes los detalles de los derechos. Por ejemplo, sobre la herencia, quién recibe la herencia. Por ejemplo, una norma de la herencia, que una persona incrédula no puede recibir herencia de un hombre musulmán o de una mujer musulmana. Por ejemplo, supongamos, yo soy musulmán, mi hijo es ateo. El ateo no recibe herencia del musulmán. Eso es una de las partes de las normas de herencia. Pero mucha gente no lo sabe, lo ignora. ¿Sí? Hay montonazos de otras normas. Por ejemplo, una persona, yo no puedo, en mi testamento, no puedo hablar más de 1/3 de lo que se queda de mí. Si quiero hacer, por ejemplo, yo quiero hacer toda mi propiedad, voy a donarlo a la mezquita, por ejemplo. Si lo voy a hacer en mi vida, listo, lo puedo hacer. Pero si lo quiero hacer en mi testamento solo influye en 1/3 de lo que voy a ordenar. Por ejemplo, yo voy a decir, todo lo que tengo lo voy a regalar a la mezquita y muero. Dice, eso es testamento de Sheikh, listo. El testamento solo influye en 1/3 de lo que le queda. Entonces, si tengo 3 casas, solo 1 llega a la mezquita y 2 llega a herencia a los que han quedado. Entonces, lo que tú en testamento dice no va a influir en todo lo que le queda de ti. Entonces, esas son normas islámicas y mucha gente no lo sabe. Entre montones de otras cosas. En otra narración que es súper importante del Imam Ali alayhi salam, anna rajulan qala lahu, un hombre dijo a Imam Ali alayhi salam, ya amir al-mu'minin, oh comandante de los creyentes, inni uridu tajara, yo quiero empezar el negocio, comercio. Qal, afaqihta fi dinillah, ¿acaso has aprendido las normas del comercio, las normas del negocio? ¿Lo has aprendido? Dijo, qal, yakun ba'da dhalik, sí, después lo voy a aprender. Imam dijo, qal wayhak, qué lástima contigo, qué lástima contigo. Y dices después, y ahora quieres empezar el trabajo, meterte en el negocio, en el comercio sin aprender las normas. Qué lástima contigo, qué pena contigo. Al-fiqha thumma al-matjar. Primero es conocer las normas y después meterte en el comercio o en el negocio. Primero debes aprender las normas. ¿Por qué? فَإِنَّهُ مَنْ بَاعَ وَاشْتَرَى وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ حَرَامٍ وَلَا حَلَالٍ. La persona que empieza a comprar y vender, empieza a negociar, comerciar cosas, sin saber las normas de lo que es prohibido, lo que es lícito, lo que es ilícito, no sabe la norma, irtatama fi riba thumma irtatama. Cada día va a caer peor en la usura y después de nuevo quiere levantarse, de nuevo va a volver en la usura. Entre otros pecados. Porque muchas veces nosotros, por ignorar las normas islámicas, ya no sabemos y tenemos negocio haram. Sí, tenemos negocio haram. Entonces siempre antes hay que empezar. En antigüedad, en el bazar, en el mercado islámico, siempre dentro estaba un seminario. Y lo interesante, el seminario no iban los religiosos solamente. Los religiosos sí tenían sus habitaciones, iban a las clases, pero siempre hubo una clase de matajer, del makaseb, de los negocios. Y el maestro más importante de la ciudad daba la clase a las 6, a las 7 de la mañana. ¿A quiénes? A los comerciantes. Todos los comerciantes entraban en el seminario, 1 hora recibían la clase de jurisprudencia. Sobre lo que es permitido, lo que es prohibido, todo lo enseñaban, 1 hora. Y hacían sus preguntas y después volvían. ¿Sabe cómo salió el resultado de ello?
Primero que la gente, lo que estaban en el mercado, volvieron gente creyente. ¿Qué más? Yo fui a uno de esos mercados antiguos en la ciudad de Shiraz. Entonces los viejos nos explicaban, ¿sabe? Hay Asha'ir. Asha'ir son personas que vivían en los campos, pero mueven de un pueblo a otro pueblo. Y no son nómadas, pero son siempre en emigración, están en emigración. Entonces, esa gente que ya, por ejemplo, en el verano va a quedar en lugares altos de la montaña, en el invierno van a bajar a lugares más, en el verano vienen a lugares más, podemos decir, bajos, que ya es más cálido, y en el invierno iban a lugares más cálidos, el verano a las montañas. Entonces, estas personas que siempre estaban, podemos decir, estos vamos a llamarlos nómadas. Entonces, ese grupo siempre cuando llegaban al mercado compraban cantidades grandes de las cosas. ¿Por qué? Porque después 6 meses no volvían más al mercado. Entonces, esto y poder vender a ellos era una oportunidad única. Escúchalo bien. En Shiraz, en esta provincia, hay muchos de ellos, miles, que están en las montañas. Entonces viajaban y en una temporada llegaban a la ciudad, compraban la cosa necesaria y después volvían a la montaña, en donde tenían sus carpas, donde tenían sus ganadería, cosas. Entonces, por ejemplo, uno venía y tenía una lista larga. Ahora, en el mercado que nosotros tenemos, ¿qué pasa? Uno llega con una lista larga y cada cosa lo quiere mucho, ¿no? Entonces, si entra en la primera tienda dice, ¿tienes toda la lista? Aunque no lo tenga, dice, tengo todo. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice, quédate un rato. Ya va a ver que de 20, por ejemplo, cosas que ahí está, 19 no lo tiene. Empieza a hacer llamadas por todo lado. Ay, mira, ¿tienes 3 paquetes de arroz? Sí, listo, tráigamelo. Y ya va a llamar a todas las tiendas. Va a traer la mercancía de otras tiendas, le va a robar el negocio de todo el mundo. ¿Para qué? Para que él gane más. Y va a duplicar el precio y todo, dice, toda la lista lo tengo, te lo voy a vender. Así es hoy en día en el mercado. Listo. Y en aquel entonces, ¿cómo era? Estos comerciantes que siempre por la mañana, a las 7 de la mañana, recibían esa clase, ¿cómo negociaban? Escúchalo bien, hermano. Es una lección. ¿Cómo la ética puede estar en el mercado? Sí, escúchalo bien. En ese mercado no se abusa de los pobres. En ese mercado no se abusa de la necesidad de la gente. Entonces, escúchalo. La persona llegaba con una lista de 20 cosas. Llegaba a la primera tienda de ese mercado creyente, de ese mercado de lo que estudiaban la jurisprudencia. La primera tienda dice, ¿tiene toda la lista? Y, por ejemplo, esa persona tenía 10 cosas de esa lista. 10 cosas. Iba a ver de estas 10 cosas cuál tiene menos ganancia, menos renta. ¿Cuál? Por ejemplo, veía la lista larga, es arroz, aceituna, no sé, azafrán, no sé, pistacho, no sé qué. Y al final tenía el sal. Decía, listo, yo te vendo sal. ¿Por qué? Porque sal es lo más barato y que me da menos ganancia. Y ya. El resto tengo, pero vaya a comprar de los demás, para que los demás también puedan beneficiarse de ese negocio. Entonces le vendía solo la sal. Después iba a la siguiente tienda. Y otro veía otra vez de la lista, que era, por ejemplo, 20 cosas, y uno ya se había comprado. De 19 que habían quedado, por ejemplo, tenía 15. Decía, ¿cuál me lo vas a vender? Dice, lo más barato, lo que ya menos beneficio me da, para que los demás tengan aún la oportunidad de ganarse de ese negocio. Entonces le vendía otra mercancía. Iba a la siguiente tienda. Y la última tienda era el más, podemos decir, que tenía más suerte. Cuando la última tienda le llegaba, entonces
le quedaba la mercancía con más beneficio. Por ejemplo, arroz, que quería llevar en cantidad. 1 tonelado de arroz necesitaba, por ejemplo. Entonces, la última tienda era quien beneficiaba más de ese negocio. Imagínense, ¿no? Una locura. Pero mira, cuando nosotros hemos traído la ambición al mercado y cada uno es como un lobo salvaje, quiere devorar al pueblo y está pensando cómo quitar todo lo que la gente tiene en la mano, entonces el mercado salvaje va a dar ese resultado de esa sociedad salvaje que vivimos. Cada uno es como un lobo oportunista y está incluso esposa y esposo. Van a ser como lobos oportunistas acechando la primera oportunidad para devorar a su presa. Horrible, horrible, horrible. Y ya el mercado es el arte de engañar. En el mercado de nosotros no se estudia la jurisprudencia islámica, se estudia el arte de la guerra de Sun Tzu. Sí, queridos hermanos, el arte de engañar, horrible. Por eso estamos sufriendo tanto. Por eso usted va a un mercado y dice, ¿sabes que el cerdo está mal? Sí, no importa. ¿Sabe que esa carne tiene la sangre? Es horrible. Sí, lo sé, pero no importa. Estoy ganando la plata. Estoy ganando la vida. ¿Sabe que esa cosa que estás vendiendo tiene mala calidad? Es horrible. No me importa. Y usted va a ver, por ejemplo, en nuestro mercado hay 2 tipos de mercancía. Uno chino y otro es nacional. Y el tipo sabe si vende lo nacional, está apoyando al producto nacional. Pero si va a vender el chino, que a veces tiene menos calidad, pero como más ganancia. Porque el chino llega más barato. Entonces dice, ¿qué voy a hacer? Voy a vender el producto nacional apoyando al obrero de mi país, o voy a vender el producto chino traicionando a la producción de mi país. Entonces no me importa, voy a vender el producto chino. ¿Por qué? Porque me da más ganancia. Y usted va a ver cada uno de nosotros con esa locura, con ese egoísmo estamos destruyendo la economía. Todo, la industria. El país, nosotros lo estamos destruyendo, tú y yo. Sí, querido hermano, nosotros somos los traidores que estamos destruyendo. ¿Por qué? Porque no nos importa la norma de Dios en la vida, en el mercado. Lo que el Imam Ali alayhi salam dice, primero aprenda las normas y después vaya al mercado. Y usted va a ver, y esos son los peores. Cuando llega un viejo, quiere comprar algo, no le va a prestar atención. Pero que de repente le llega una chica media vestida, media desnuda, entonces todo el mundo le está atendiendo. Ay, señorita, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Qué tan mirón, tan morboso eres? Ya, ese viejo también estaba cosa, ¿por qué no le has atendido? No, ese era viejo, ya pobre. Pero ella mira ella. Así ese mercado es enfermizo. Con ese mercado, ¿a dónde estamos yendo? Bueno, al más pobreza, por supuesto. Y ese mercado es que va a criar a una sociedad ladrón. Entonces, con razón, hay tantos ladrones por la tierra. Vamos a ver, Imam Sadiq alayhi salam dice, La yuslihu al-mar al-muslim illa thalathatun. El hombre creyente, la vida del hombre creyente no va a ser restaurada sino con 3 cosas. Es decir, hay 3 cosas claves para salvar nuestra vida, para restaurar nuestra vida, para reformar nuestra vida. Primero, at-tafaqquhu fi ad-din, aprender a profundidad la religión, las normas de Dios. At-tafaqquh significa aprender con la reflexión, con un pensamiento profundo. Esto es la clave de la salvación de la sociedad. Primero, que todo el mundo sepa y conozca las normas de Dios a profundidad. وَالصَّبْرِ عَلَى النَّائِبَةِ, y tener la paciencia en el momento de la crisis. En el momento de la crisis hay que tener la paciencia. Pero lamentablemente cuando llega la crisis, nosotros somos parte de la crisis. Cuando, por ejemplo, llega una mercancía, no llega al país. Lo poco que tienes lo vas a
guardar para que el precio suba, después venderlo. Quiere decir, todo el mundo está abusando del mercado. Entonces, con primer choque, esa mercancía desaparece del mercado. ¡Ay! Pero estaba mucho. No es que los vendedores, las tiendas, los comerciantes se dieron cuenta que puede ser que esa mercancía ya no llegue más al país o el producto haya cesado. Entonces lo vamos a guardar esperando a ver si suba el precio y después ellos hacen una escasez de una mercancía en el mercado. Después el precio sube y lo van a vender. La presión aquí está en contra de ¿quién? En contra del consumidor, en contra del pueblo. Quiere decir, el mercado lo traiciona, lo presiona y la gente sufre. Entonces dice, وَالصَّبْرَ عَلَى النَّائِبَةِ, tener la paciencia en el momento de la crisis. Tener paciencia. Cuando tienes la paciencia, no quejas. Cuando tienes la paciencia, no abusas del mercado. Tienes la paciencia y dices, listo, vamos. La gente viene a comprarlo al mismo precio. Tú ya estás ganando, listo. ¿Por qué subir el precio? Y el tercero, وحسن التقدير في المعيشة, y tener una vida moderada en lo que gastas. حسن التقدير. Taqdir significa cálculo. Significa que lo vas a calcular todo bien. حسن التقدير, calcular de una forma perfecta, moderada. في المعيشة, en el consumo, en la vida. Que no busques la vida de lujo, no busques despilfarrar los recursos, sino que lo calcules bien todo. Ya, eso es mi sustento, Dios me lo ha dado, gracias a Dios, eso es mi sueldo. ¿Cómo lo voy a calcular hasta el fin del mes que pueda vivir con tranquilidad? Pero hay personas que en los primeros días van a gastar todo el sueldo y al final del mes solo están buscando mendigar préstamo de los demás. Pero este préstamo es una mentira, no es préstamo, es un robo. La gente dice, préstamo significa cuando hay vuelta atrás. Cuando dice, te voy a tomar préstamo porque después te voy a devolver. Pero yo siempre he visto cuando dicen préstamo quiere decir sin vuelta. Sin vuelta. Quiere decir, es una mentira de préstamo. Ahí tienes un poquito de pececitos para prestarme, pero es mentira, no dice prestarme. Dice, te quiero robarlo, pero con respeto. Lo llamo préstamo, porque cuando te va a tomar el préstamo, nunca jamás te lo va a devolver. Qué feo, qué feo. Entonces, esos tres van a salvar a la comunidad. Conocer a profundidad las normas de Dios. Tener la paciencia en las calamidades, en las crisis. Ahora va a haber el mercado después de una pandemia, después de una guerra. Todo el mundo, como los zombies, están atacando a los mercados. Vaciando los mercados. El primer choque no van a tener paciencia. La gente se pone loca. Atacan y van a acabar a una mercancía. Entonces usted va a ver, no va a existir servilleta. Dios mío, ¿qué está pasando? Qué locos son. Ese es el mercado de los egoístas. Y todo el mundo está condenado a sufrir. Vamos a la siguiente narración, que ya es súper importante y muy interesante, que siempre en la conducta del mensajero de Dios y en la conducta de Ahlul Bayt, ellos recomendaban enseñar la religión con técnicas y con el arte, que es decir, con técnicas de comunicación, enseñarlo de la mejor forma. Ellos lo hacían siempre, con elocuencia, y con el arte. Por ejemplo, a veces en aquel entonces era famoso enseñarlo con poesías, con la poesía. Y cualquier técnica, artes, que a través dentro de un concepto de arte, si podemos presentar la fe, la religión es lo mejor. Porque es muy influyente y siempre Ahlul Bayt alayhimus salam lo apoyaban. Dentro de un concepto artístico, dentro de un concepto de un arte, porque dentro de arte siempre hay sentimiento, hay armonía, hay belleza. Hay algunos tipos de arte que en el Islam no es recomendable, como la música, como esculturas, pero hay diferentes tipos de arte que en el Islam
es muy bueno como recitación del Corán, como lo que tenemos de una poesía, una lectura, una conferencia con elocuencia. Imam Sadiq alayhi salam dice, Imam Ali alayhi salam siempre recomendaba que la gente aprenda las poesías de su papá Abu Talib. Abu Talib era el padre de Imam Ali alayhi salam, era creyente. Lamentablemente en las fuentes sunitas atacan a Abu Talib, que dicen que era incrédulo. Mentira, no era incrédulo. Era un gran hombre de Dios. Entonces él tiene muchas poesías que habla de la fe, apoyando al mensajero de Dios. Imam Ali alayhi salam lo recomendaba memorizar. Dice, enséñenlo a sus hijos, que sus hijos lo aprendan la fe como de una forma melódica. Y eso lo enseñaba. En otra narración que es interesante, dice, al-hirfatu ma'al iffa khayrun min al-ghina ma'al fujur. Esa narración es importante del Imam Ali alayhi salam. Dice, al-hirfa ma'al iffa. La técnica junto con piedad, junto con la castidad, junto con dignidad, es mejor que mucha plata corrupta, mucha plata ilícita. Es muy interesante. Mira, dice, usted va a aprender una técnica, va a aprender un arte, va a aprender una ciencia, y a través de eso estás ganando la vida. Es decir, lo que estás ganando en la vida debe estar en base de un aprendizaje, un conocimiento, una ciencia, sea arte, sea una técnica. Eres sastre, eres carpintero, agricultor, ganadero, perfecto. Que lo aprendas bien y con dignidad ganas la vida. Eso es mejor que mucha plata ilícita, con corrupción. Porque, por ejemplo, mucha gente siempre va a tener oportunidades. O va a tener un negocio lícito, va a aprender las normas de negocio, las normas del mercado, todo eso. Pero gana la vida normal, con dignidad. O va a empezar a meterse en el contrabandismo, negocios ilícitos, no sé, cosas que Dios no quiera, y ganar mucha plata. Imam Ali alayhi salam dice, siempre buscas la bendición, aquí está. Una vida que ganas con un arte, con una técnica, con una ciencia que has aprendido. Eres un ingeniero o eres un maestro, un docente, un obrero, no importa. Lo importante es que sea un trabajo que usted lo hayas aprendido. El trabajo que cada ignorante lo puede hacer no está bien. Tu trabajo debe ser profesional. El Islam lo requiere, te lo exige. Tu trabajo debe ser profesional. Un trabajo profesional con la dignidad. Así debes ganar la vida. 3 caracteres. El trabajo debe ser. A veces mucha gente no hace el trabajo. Solo hace ciertas llamadas y así engaña a esto, engaña a otro. Y como solo son intermediarios de los negocios. No hace nada. Está en su casa, solo hace llamadas, compra de uno, y después lo mismo lo vende a otro y gana mucha plata. Eso, bueno, hay algo de esfuerzo, hermano. Algo de trabajo, o sea. No has hecho nada. Eso que solo tú estás haciendo que se suba más el precio de la mercancía en el mercado. Eso no está bien. Es como una sanguijuela que usted a través de 2, 3 llamadas está chupando la sangre de la gente. Y el consumidor debe gastar más para que tú ganes la vida. Eso no es dignidad. Eso es el abuso. Porque tú sabes, fulano tiene ese producto y sabe que fulano lo necesita. Y entonces ya siempre, usted no te has movido ni un dedo, ni te has molestado por nada. Eso no está bien. Entonces el trabajo del creyente debe ser un trabajo, que sudes, un trabajo, dedicas el tiempo, hagas el esfuerzo. Que sea profesional. Profesional significa que sea una técnica, sea algo de ciencia, sea algo que lo hayas aprendido. Hemos dicho que el significado quiere decir que no todos los ignorantes puedan hacer. Quiere decir, una persona recién llegada puede hacer tu trabajo. No es un trabajo tuyo, querido hermano. Eso es que cada persona que llega de la puerta puede asumir tu responsabilidad. Eso no es el trabajo. Tu trabajo debe ser tan profesional,
tan profesional, que nadie más no lo pueda hacer en tu lugar. Eso es buen musulmán. Trabajo debe ser profesional. Entonces, vaya a aprender un arte, vaya a aprender una ciencia. Y con la dignidad, no con el engaño. Ganes la vida con dignidad, eso te da bendición, eso te da beneficio, eso te va a dar placer, lo vas a gozar, querido hermano, lo vas a gozar, solo así. Pero no va a haber bendición en el al-ghina ma'al fujur. Fujur significa perversión, mentira, engaño, abusar de la gente, abusar del mercado. Eso es corrupción, eso es perversión. No hay beneficio, no hay bendición en mucha plata ilícita. ¿Por qué? Escúchalo bien. Querido hermano, hay una regla de Dios. Dice, según lo que ganas, Dios te dice, según lo que ganas te pongo gastos. Otra vez, según lo que ganas te pongo gastos. Si ganas lo lícito, es tu sustento, trabajas más, ganas más, por supuesto. Entonces Dios te va a poner gastos normales de la comida, de bebida, cosas normales de la vida. Pero en cuando la persona empieza a traer plata ilícita, Dios dice, listo, ya has robado, ¿no? Estás ganando la vida de una cosa pervertida, ¿no? Listo. Te voy a poner gastos de maldición en tu vida. ¿Qué significa gasto de maldición? Gasto de maldiciones significa lo que te destruye la vida. Por ejemplo, das tu plata a tu hijo. El hijo va a comprar alcohol y lo toma. El hijo va a pagar esto a prostitutas. Ay, Dios mío, va a pagarlo en droga. Porque es el dinero ilícito, lo que sacas de forma ilícita, anda por cosas ilícitas. Eso es el resultado. Quiere decir, lo que ganas de ilícito se gasta por ilícito. Lo que viene de la mierda va a ser gastado en la mierda. Así téngalo bien claro. El dinero ganado de lo ilícito, Dios te lo va a poner gastos ilícitos. Con ese dinero que habías traído para formar tu vida, si ese dinero es un dinero ilícito, lo vas a dar a tu esposa, vas a tener una vida feliz. Pero si es un dinero ilícito, lo vas a dar a tu esposa, vas de la casa, tu esposa llama a su amante. Porque es un dinero ilícito. Ese dinero que debería ir a ser gastado para un pizza que tú lo comas con amor con tu esposa, entonces va a ser gastado con un pizza que tu esposa lo come con su amante. ¿Por qué? Porque es el dinero ilícito. Eso es la regla. El dinero ilícito se gasta por camino ilícito. Eso es. ¿Piensa que Dios no existe? Dios está, el poder de Dios está encima de todo. ¿Qué piensa de Dios, querido hermano? A veces nosotros pensamos que Dios ya está muerto. Dios no está muerto. Dios está en el centro de todo. Y nos ha enseñado las normas. Imam Ali alayhi salam te lo está explicando. Dice, dinero, una vida, ganando la vida. Al-herfa, trabajo profesional. Ma'al-iffa, con la castidad, con la piedad, con el pudor, con el temor de Dios, con la dignidad. Es mucho mejor que mucha plata. Al-ghina significa montonazo de riqueza. Pero ma'al fujur, con la corrupción y perversión. No, eso no está bien. Eso te destruye la vida, querido hermano. Pero qué lástima, a veces nosotros nos quedamos como borrachos, locos, no nos damos cuenta y lo único que nos importa es la cantidad. Eso es la tentación del diablo. Ay, aquí va a ganar más, es una oportunidad de traicionar a tu jefe, traicionar al mercado, traicionar a la ley, traicionar a esto, ganando más plata. Y eso va a ver, esa plata, ¿dónde va a ser gastado? En una enfermedad, en algo, la verdad. Dios te lo va a poner, juro que así siempre va a haber. Recuerdo, mi padre sabe que era un juez federal, muy importante, el nivel más alto de jueces en Irán es esto. Entonces, que es de la Corte Suprema.
que son como unos 200 jueces, los más superiores del país, y ya ahora es jubilado. Él me contaba sobre el tema, decía, hijo mío, siempre cuidado, vayas a buscar lo lícito. Entonces me contaba que era un abogado en mi ciudad, Qom, era un abogado muy famoso. Ese abogado era tan elocuente, profesional en su trabajo, solo era la cuestión del pago. Lo que pagabas a él, si tú fuiste lo peor criminal, lo peor, de todo te podría salvar. Eso era tan profesional. Sabía la ley, cómo jugar con la ley y te salvaría. Muchas veces, cuando, por ejemplo, una persona había robado a los huérfanos, la herencia lo había robado a ellos, o en un negocio había engañado miles de la gente, ellos iban donde ese abogado, le pagaban bien, y él lo iba a defender de una forma que ya podría salvar a esos delincuentes. Y lo hacía. Y así ganó mucha plata. Y era famoso. Si él sea defensor de un delincuente, el delincuente ya está salvado. Por la influencia que él tenía, era un abogado famoso. Entonces, ¿qué le pasó? La verdad, eso nos deja boca abierta. Piensa esa persona que puede engañar a Dios. Mentira. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Quién eres? Escucha qué le pasó. Esa persona ya tenía jardines, fincas grandes fuera de la ciudad y solo tenía una sola hija. Entonces, ¿qué pasó? Con esa plata había comprado coche de lujo, casas grandes y todo. Entonces, esa única hija quería hacerle la vida feliz, ¿no? Entonces, un muchacho le llegó y se casó con esa chica, bueno, en una familia que los modales no existen. Entonces el muchacho, ya viendo tanta riqueza, tanta plata, empezó a corromperse. El jovencito, el yerno, empezó a corromperse. Ya poco a poco empezó a maltratar a su hija. Llegaron a un punto que ese drogadicto, se puso drogadicto el muchachito, el yerno. Les robó todo lo que tenían. La plata, el oro, joyas de la chica, lo robó, la pegaba. La destruyó la vida y el abogado murió por infarto por toda la molestia que le dio ese yerno corrupto. Esas son las consecuencias de lo que has hecho, querido hermano. Aquí vas a cosechar lo que has sembrado. Si has sembrado maldad, cosecharás maldad. Si has traicionado, pronto te van a traicionar. En serio. Una de las personas que Dios no lo deja en paz son traidores. En cuando traicionas, te van a traicionar seguramente. Eso es la norma de Dios. Y no hay escapatorio. No puedes escapar, querido hermano. Nadie lo ha podido. Ni Faraón, ni Bush, ni Obama, ni Trump, ni ningún otro tramposo de la historia. Siempre han pagado por lo que han hecho. Así que ya quédese claro que Imam Ali alayhi salam dice: Al-hirfatu ma'al iffa khayrun min al-ghina ma'al fujur. Un trabajo profesional, pero con dignidad, sudando ganas la vida, es mejor que mucha plata, pero con la corrupción, con la perversión. Hay muchas personas que corrompen la vida y dicen que estoy ganando la vida. No, ¿por qué traicionas? ¿Por qué mientes? ¿Por qué haces esta perversión para ganar la plata? No, eso es el trabajo, es que quiero vivir. Sepa que eso te va a vengar. El dinero ilícito es vengador. Incluso hay una narración que habla de la tierra vengadora. Hay una tierra, se llama tierra vengadora. ¿Qué es la tierra vengadora? Cuando una persona acumula mucha plata ilícita, entonces Dios le va a poner una tierra vengadora para esa persona. ¿Qué significa eso? Escúchalo bien. La tierra vengadora significa algo, una propiedad, sea una tienda, sea una casa, sea una villa, lo que sea. Va a ser un propósito material que la persona, todo lo que está ganando, lo va a invertir en ello. Entonces va a ser un proyecto de la casa, de jardín, de no sé, mercado, tiendas, una galería, garaje, no sé, lo que sea, una empresa. Entonces todo lo que está ganando de forma ilícita lo va a invertir en ello. Ya va a ser su proyecto final de la vida. Se llama la tierra vengadora. El proyecto final de la vida de la persona. Entonces, cuando ya lo ha hecho, está a punto de inaugurarlo,
nunca puede aprovechar de ese proyecto y le toca la muerte. Interesante, ¿no? Se llama la tierra vengadora. Las personas que buscan el dinero ilícito, Dios le va a poner una tierra vengadora en su camino. Es como un pozo, todo lo que echas no se llena. Y antes de beneficiarte, incluso materialmente, del proyecto, mueres. Era una persona aquí en nuestra ciudad que era famoso por malhechor y de todo lo malo que había hecho, había construido un edificio grande. Por Dios, ya hizo el edificio todo dentro, fuera, de lujo, todo. El día que ya había hecho el trabajo todo, les entregaron las llaves para que vayas a recibir tu gran edificio de lujo, tu palacio. Puso la llave en la cerradura, abrió la puerta en la entrada, le recibió un infarto de corazón y murió. Y nunca jamás pudo aprovechar de todo lo que había robado en su vida. Así es, querido hermano. Eso se llama... Ese proyecto puede ser un proyecto, puede ser una obra, puede ser una empresa. Se llama la tierra vengadora. Es otra obra de Dios en la tierra. Todos los corruptos tienen tierra vengadora. Pero hay que ir a estudiar cuál ha sido la tierra vengadora de la vida de fulano de tal. Pero todos lo tienen. Imam Sadiq alayhi salam dice, enseñan a los hijos lo que sea poesías sobre la fe. Es interesante. Que era, en aquel entonces era un hombre, se llamaba Abdi, era un poeta, se llamaba Abdi. Y dice que él enseñaba la religión de una forma melódica, con las canciones, cosas, y es muy bueno enseñar así a los niños más que todo. Con los cuentos, con las cuentas, podemos decir, poesías, eso es muy bueno para los infantes, para los niños. En otra narración del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, se enseñan a sus hijos el arte de disparo. Quiere decir, en aquel entonces era el arca y flecha. Y en otra narración dice que enseñan a sus hijos natación. Y en otra narración dice, enseñan a sus hijos, cabalgar con los caballos. Vamos. Tenemos muchas normas de la conducta correcta en el momento de aprender y enseñar, que son muchos, y bueno, eso va a tomar lo mínimo media hora. Bueno, lo vamos a dejar, inshallah, para mañana y vamos a dedicar el tiempo para responder las preguntas, inshallah. Que Dios le bendiga a todos, inshallah. Pedimos al Altísimo que nos dé el conocimiento útil, la ciencia útil, que a través de eso Dios bendiga nuestra vida, que recibamos mucha bendición, un corazón lleno de sabiduría, que esa sabiduría llegue a nuestras prácticas, inshallah. Mañana entonces vamos a hablar adabu ta'lima wa ta'allum, el respeto y la conducta correcta en el momento de enseñar y en el momento de recibir el conocimiento, porque ya eso tiene muchas normas, cómo enseñar, cómo aprender. ¿Cuál es el respeto del maestro? ¿Cuál es el respeto del alumno? Es la conducta correcta del maestro y la conducta correcta del alumno. Eso siempre en el Islam se enseñaba. Cuando los niños llegaban a la mezquita, siempre en los primeros días de la mezquita le enseñaban todo ello. Pero ahora, lastimamente, el muchachito llega a la escuela. ¿Qué le están enseñando? El sexo, la ideología de género, cómo acostar con un hombre. Eso es feo, pero lo están enseñando. Lamentablemente ahora se corrompió tantas las enseñanzas, y el Ministerio de Educación no es correcto, hay que decir el Ministerio de Mala Educación, en serio. Y esto es que nos toca una gran responsabilidad de primero enseñar el Islam, la verdad, a nuestros hijos, y también de quitar toda esa basura, toda esa mierda que le metieron en la cabeza de nuestros hijos. Y eso cuesta mucho trabajo, pero nos toca hacerlo, inshallah. Pedimos al Altísimo que nos ayude en esa gran tarea, inshallah, que las mezquitas vuelvan a tomar su función, que era el centro de estudio, el centro de enseñanza, el centro de la ciencia, como en la historia del Islam siempre han lucido las mezquitas de esa forma. Muchas gracias. Hasta mañana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.